este domingo acaban las tenis. Ándale. Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estos son mis dichosos colegas. Dice Felipe Garrido en una conferencia, en aquellas sociedades había un estrato dueño de la palabra y el poder que necesitaba y podía escribir, mientras al resto no se le permitía ir más allá de la lectura, de modo que pudiera recibir órdenes y no tuviera la tentación de contestar. Así que no nada más lean, también escriban. Yo soy Eduardo Casar. Ajedrez 2. Tenue rey. Sesgo alfil. Encarnizada reina. Torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza. De polvo y tiempo y sueño y agonías. Por supuesto, Jorge Luis Borges, soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Yo como estuve hoy todo el día corriendo tras el reloj, tratando de alcanzarlo más bien, les traje dos palabras que tienen que ver con el reloj, o más bien con el movimiento de sus manecillas. La primera es levógiro, que se refiere a todas las cosas que van en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, no sé si hacerlo así o así, según lo vean ustedes. Así, en sentido contrario a las agujas del reloj, porque la ebus es izquierda y giros es girar. La contraria, la que va en sentido de las agujas del reloj, es dextrógiro, con X, dextrógiro, de dextros, derecha. Sea como sea, sincronicen los suyos, denles cuerda, pongan sus alarmas, porque la próxima hora, los próximos 60 minutos, vamos a estar llenos de palabras y seguramente todas serán dichosas. Buenas noches, yo soy Laura García. Perdón, una observación chistosa. Una vez alguien me corregía que no nada más era levógiro, sino también antiguamente, y en efecto es correcto, se decía también sinestrógiro, porque dextra y siniestra, ¿no? Lo que pasa es que la palabra sinestrógira le sonaba siniestra y mala a la gente, y por eso preferimos decir levógiro. Pero las suásticas, por ejemplo, giran levógiras o sinestrógiras, ¿no? Digo, levógira, sinestrógira o dextrógira. El desagüe, el agua. Esas cosas que pasan. Bueno, después de las noticias de ayer, a mí me gustaría mencionar tres frases que tomo, no al azar, del libro La inteligencia ejecutiva de José Antonio Marina. Uno, la inteligencia es la capacidad de dirigir bien el comportamiento mediante metas elegidas. Dos, la educación debería estar siempre a la vanguardia porque es la ciencia del futuro de la especie. Tres, el fracaso de la inteligencia ejecutiva está presente en los grandes problemas que preocupan a la sociedad: la desorganización, la falta de constancia, la mala gestión del tiempo, los fallos en la memoria, la pasividad, las actitudes de dependencia de otras personas, la agresividad no controlada y gran parte de los problemas educativos. Yo soy Pablo Ullosa, tenemos muchas preguntas de todos ustedes. Como esta de, bueno, no, primero las redes sociales. Sí, hay que te levantaste. Ya es que traigo como prisa, ya quiero hacer la dichosa palabra, ya. Para nuestros seguidores en redes sociales, desde muy temprano les hemos planteado esta amable pregunta. Menciona tus lugares, horas y posturas favoritos para leer. Yo creo que es algo que todos podemos responder. Para leer, eso está bueno que acotes bien. Leer con L. No sé qué quieran entender. Hay respuestas personas muy buenas. Por ejemplo, Maguirre Beltrán, que bueno, es así su correo electrónico, dice: en donde sea, siempre y cuando haya ruido. En la biblioteca nunca he podido. Eso dice Maguirre, bajo la sombra de un árbol, se puso muy romántica Magda Rodríguez, en contacto con la naturaleza. En la cama, boca abajo, pendiendo del borde de la cama, Nena González. Bastante curiosa también tu postura, nena. Oye, eso me recuerda que Tomás Segovia le gustaba escribir en los cafés. Sí, o sea, no le... Perdón. Le gustaba escribir en los cafés, no le gustaba el silencio absoluto a su alrededor para escribir, que es algo que uno pensaría que sería muy necesario para un escritor y más para un poeta.
a él le gustaba escribir en los cafés donde siempre hay por lo menos un barullo, no necesariamente. Pero es que el ruido constante, yo digo que también es una forma de concentrarte. Yo cuando estudiaba, para no oír a los vecinos, ponía música porque como que la música ya sabía cómo sonaba o más o menos el ritmo que llevaba y los vecinos de repente cambiaban un poco ahí sus melodías y entonces me distraía más. Pero sí, siempre. Sí, en efecto, también aquí preguntamos posturas favoritas también. Y Diana Jocelyn Mendoza López nos dice, en el transporte público, cuando me toca ir sentada, yo la felicito porque luego va uno en el transporte público tantas horas, ¿no? Y la gente no aprovecha, en cambio ella lo disfruta, ¿no? Me parece Así muy es. padre. Mucha gente dice en la cama, mucha gente, Emina Luz Osuna, Raúl Landuzzi, les gusta la cama. Otros les gusta el WC también, como lugar preferido para leer. Bueno, Como participen en nuestro Manuel Twitter, Ferrer. en nuestra página de Facebook y vamos a arrancar ya con sus preguntas. Enrique Suárez pide que hablemos acerca de la diferencia, de haberla, entre simposium y conferencia. Entre simposio, bueno, dice simposio. Simposio. Aquí dice Simposio simposium. es en, Simposio, en español, simposio. si tomamos la palabra, es como currículum y currículo. Nada más que entonces habría que poner el plural en latín también, entonces sería simposia. Yo Sí. nada más lo dejo ahí. Es un latinismo medio imperfecto. Medio ya castellanizado, pero en realidad en el uso se tienden a utilizar como sinónimos. Conferencia se utiliza para más cosas y por lo mismo parece más seria, por menos usada, la de simposio o simposium, porque conferencia es una reunión, una plática entre dos personas que debaten sobre algo, que quieren llegar a algún objetivo, alguna solución, en el mejor de los casos. Pero conferencia también, por ejemplo, en la universidad, Claro. es cuando alguien da una lección casi magistral. Claro. Hay una conferencia. Conferencia magistral se dice también. De hecho, también se utiliza entre los políticos cuando se reúnen con algún fin. La conferencia cumbre, por ejemplo, así es como se le llama a la locución completa, lo que ahora llamamos simplemente como cumbre. En realidad la locución es conferencia cumbre y ahí es como en un ámbito más político. Conferencia telefónica, por Sí. ejemplo, cuando es de larga distancia, estoy hablando en conferencia o estoy en conferencia, entonces pues cuesta más caro o se escucha mal o lo que sea. No, y ahora hasta las Antes de conferencias Skype. con mucha gente, que abre uno y ya se puede uno conectar en conferencia con gente de diferentes países y hablar por teléfono al mismo tiempo. Conferencia de prensa, lo que hace pues, deportistas, actores, políticos, escritores, y lo que hacen es convocar a la prensa para dar un comunicado, para establecer un orden de preguntas y respuestas. Eso también sería una conferencia. Entonces, digamos que queda un poco diluida esta otra parte de la plática entre dos personas que debaten sobre algo, lo que también sería simposio. Simposio también tiene que ver con una reunión, una conferencia, porque también muchas veces se utiliza conferencia para definir el propio simposio, para debatir sobre algo, analizándolo, examinándolo. Pero, perdón, Etimológicamente, una conferencia sería como un simposio sería como distintos conferencistas, ¿o me equivoco? sí, Y una conferencia puede ser uno solo. pero también se pueden No sé dar si estoy bien. diferentes conferencias. Es decir, la conferencia es de una persona, luego viene otra conferencia de otra persona, pero también Ok. tú y yo podemos dar una conferencia conjunta y estar los dos dando, y entonces ahí ya no sé si funciona como una o como cada Pero un una. es simposio una alude como a que coconferencia. son muchos distintos los que van a hablar, Sí, o sea, que muchas hay un. posturas Lo diferentes. que Yo dice digo, Pablo, no sé. yo entiendo Posiblemente como un sí sea una protagonismo. jornada, ¿no? Que en la conferencia hay más un protagonismo de uno que de todos los demás. En cambio, en el simposio probablemente pues puede ser que todos hablan igual, ¿no? O sea, Hay un librín de Florence Dupont que se llama La invención de la literatura. Es una joyita, lo publicó Debate, que habla en realidad de los simposium, ¿no? Pero como eran originalmente. Quiere decir beber juntos. Y entonces era una reunión para tomar y recitar poemas. Había un señor que le agregaba agua al vino, era como el maestro de ceremonias del asunto. Es Y que todavía eran- se podía llegar a tocar o incluso a Algún tema besar. inte- No era orgía, ¿no? Pero entonces estaban así en sus reclinatorios, aquí al centro chupando había- y recitando y todo eso. Y de lo que habla ahí la Florence Dupont es que cuando nosotros leemos los poemas amorosos, resultado de esos, solamente tenemos los puros enunciados, y que contaba mucho la enunciación.
Es decir, el estado en el que se ejecutaba un poquito como lo que decíamos la otra vez de la acción, de los actos de la habla, palabra actual, ¿no? sí. Y Pero entonces, eso Lo que tiene pasa es mucha que no hemos culpa mencionado Platón. el simposio por excelencia. Sí, pues, es pero de ahí el de viene Platón, eso ¿no? que dices tú de Florence, o sea, etimológicamente a lo que iba era que sim significa también conjuntamente y potion, que era esta parte de beber, es una de las formas verbales del verbo en latín que significa beber, que luego significó convivir, pero originalmente era beber porque efectivamente la gente se juntaba a beber, a comer. ¿Cuántos verbos y cuántas expresiones no tenemos alrededor de la comida? Porque la gente era el momento en el que después de trabajar, después de estar en las labores que fuera, el momento de reunirse y de platicar entre la gente, ahora estamos acostumbrados a hablar entre nosotros en un montón de situaciones, pero antiguamente era cuando uno comía y bebía, eran sus ratos de poder intercambiar esas opiniones. Entonces, lo que se convirtió en una convivencia, poco a poco hubo esas reuniones en diferentes gremios. Uno de estos era el que Platón recoge, que lo recoge como un banquete y que después de comer se convierte en una tertulia, que sería otro de esos términos que están un poco relacionados, y de ahí la asociación de este simposio como conferencia, como plática para debatir y de analizar algo, viene un poquito de Platón, de este uso que hace Platón de esta palabra. Conferencia, sin embargo, viene de con, que también es conjunto, reunir, y ferre, este verbo que significa desde llevar a producir, generar, y que vemos en palabras como fértil, como conferencia, circunferencia, transferencia, interferencia, diferencia, es decir... Indiferencia. Hay un montón de palabras que tienen este verbo, como producir, generar, ir alrededor de, llevar a... Bueno, Tenemos en metáfora, asamblea. la fora es la misma, lo que significa la palabra, la segunda parte de metáfora. Fora viene de fere, de mover, ¿no? De fere. De llevar, Y de bueno, llevar. luego está tertulia, está coloquio, está audiencia. Ahora, fíjate hay lo un que montón dices, de realmente la palabras. tertulia sería Por lo que exactamente vayamos lo a la que era un dichosa. simposio. Y lo que es chistoso es que tú dices, en efecto, que la palabra simposio hoy nos suena más seria que Vayamos a la conferencia. dichosa. Cuando a lo mejor conferencia, en el fondo, por raíz, es primero ponerse de acuerdo. En cambio, el simposio, como tiene que ver con beber, pues se parecería más a la tertulia, Hay la gente que se tertulia pone muy española, seria ¿no? bebiendo. Y la tertulia viene de tertuliano también, ¿no? Sí. Ahora, traducimos el banquete, pero en realidad muchas veces se traduce como el simposio, que sería todavía más literal la traducción que el banquete, Que el el gran banquete. diálogo sobre el amor. Y son grandes momentos de comunión, al igual que la última cena de Jesús, los dos grandes momentos de comunión de la cultura occidental son esos dos, ¿no? Bueno, vamos a decir la dichosa palabra por una vez. Recuerden que nosotros proponemos una definición y algunas de las personas que conozcan a qué palabra corresponde esta definición tendrán la oportunidad de llevarse alguno de los títulos que mostraremos. Hay varios ejemplares de cada título, pero no alcanzan para todas las personas que responden la dichosa palabra. Que en esta ocasión dice lo siguiente: que come mucho, bárbaro o cruel. Género de aves insectívoras, también llamadas saltaparedes o matracas. La palabra que buscamos viene del griego, lengua en la que tenía el sentido de habitante de las cavernas, es decir, cavernícola. Sí, Bueno, saben, tenemos por una canción 100 canciones de Liao Yigú, con una traducción de María Tabullo y Agustín López Tobajas, cortesía de Sexto Piso. Muy bien. Y hablando de nuestras metáforas, que al rato platicaremos, este libro de Ken Follett, El invierno del mundo, de Editorial de Bolsillo, pues el título justamente, metafóricamente, alude a la Segunda Guerra Mundial. A mí me da mucho gusto saludar además a Elena Dresser, que espero que nos esté escuchando, porque de ella es este libro, Viaje a las chimeneas de las hadas, de Editorial Progreso. Después de la primera parte, que se llamó Me lo dijo mi almohada, una estupenda historia, Ramona, su protagonista, empieza a viajar. En este caso será por Turquía, entre otros lugares exóticos, y bueno, pues nos enseñará que los sueños a veces se hacen realidad. Elena Dresser, que es la autora también de Manuela Color Canela, que es uno de sus títulos más famosos, pues es una argentina de Río Negro, si no me equivoco, oriunda de allá, que ahora vive en Cuernavaca y mientras cultiva en sus huertos hortalizas y flores, también cultiva buenas historias. Así que, Elena, felicidades por este viaje a las chimeneas de las hadas, muy recomendable para los más jóvenes. Nosotros haremos una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí a la dichosa palabra.
Regresamos a la dichosa palabra y ahora vamos a comenzar hablando de la dichosa metáfora, porque nuestra invitación a que ustedes inventen, imaginen a ver qué se les ocurre con metáforas, hemos recibido ya muchas. Y nos habíamos comprometido a dar a nuestro primer ganador de la ronda con un jurado muy democrático, muy bueno que somos nosotros. Y tenemos... Exigente. Pues hemos encontrado a un ganador, no Habemos estuvo fácil sentencia. porque hubo varios finalistas, pero el ganador de esta primera parcialidad de la dichosa metáfora del 2015 es Fernando S. Swain, con la siguiente metáfora: calvicie, publicidad del cráneo. Un aplauso. Un aplauso para Fernando. Si me permite. Muy bien. Y hay algunas menciones honoríficas, ¿no? Hay mucha menciones gente, honoríficas y mucha ahorita gente decimos que qué se ganó participó, Fernando. así que de agradecer sobre todo Sí, a toda le la gente agradecemos que... eso. Bueno, el mismo Fernando mandó muchas muy buenas, pero bueno, esa fue la que más nos gustó. Yo quiero destacar una de Felipe R. Mal. Esa es su dirección de Twitter, él la mandó por Twitter. Y a los cachetotes de su bebé los llama dulces cerezas. Esa podría ser una de las que también quedó ahí, finalista. Yo voy a dar 3 menciones honoríficas. Una a León y Leonor E. Álvarez, que dice que enamorarse es como volverse una estrella líquida. La segunda es para Margarita Espinosa, que dice pensamientos, abejas enfurecidas. Y la tercera es para Marcela Peredo, que dice el sentido del humor, paracaídas de la realidad. Está muy bonito. Felicidades a Está todos. muy bonita esa también. Felicidades a está todos. Muy buena. ¿Mm? Y hay algo de Silvina Monge que más bien parece poema que solamente una metáfora. El miedo que había hecho telaraña en mí, de a poco se va desprendiendo. Cuando el alma tiene comezón, el antihistamínico mejor es un rato de amor. Se puso lírica. Se Se puso lírica. lírica. Se se puso puso Antihistamínica, lírica, pero está- alérgica. Bueno, Bueno, Está- participen está- con sus metáforas, ¿no? Está rico. En la página de la dichosa palabra de estar la convocatoria. Sí, yo quería dar un ejemplo que esta semana que estuvimos en Saltillo, Eduardo y yo vimos un museo maravilloso, te recomiendo muchísimo, el Museo del Desierto. Y había una parte del museo donde habla del tren y de la aparición del tren como medio de comunicación que cambia mucho la fisonomía y la vida en el desierto. Y al tren lo llama el caballo de hierro que fuma. Esa es una bonita metáfora Caballo de para hierro que llamar fuma. al tren ese caballo de hierro que fuma. Entonces, eso sería también... Bueno, yo la quise traer como un ejemplo. No, Está está, muy está bonito. muy bien. Muy bonito. En la página de Pablo, dicho sea de paso, hay que es pablobullosa.net. .net. Ahí pueden encontrar ustedes, además de las bases de la dichosa metáfora, una dichosa explicación sobre la metáfora concisa y contundente. Hay un enlace, ¿no? Hay un programa donde está dedicado a... Sí, a ahí metáfora. hay un video, o sea, uno entra a pablobullosa.net, si hay un lugar para buscar, meta metáfora y ahí va a aparecer una Meta página metáfora. con un video con explicación, está la convocatoria como dijeron y otras cosas que pueden ser de su interés. Yo ya tengo ganas de ir a mi casa para abrirla y ver la explicación, porque a mí luego se me hacen bolas las metáforas. Ana Oseguera nos pide que hablemos sobre el inicio o el comienzo del patriarcado. Hija. Vamos a hablar aquí como hombres. Ay, a ver. Bueno, tiro comodín. Bueno, yo diría que eso, bueno, es un tema increíblemente complejo, ¿no? Y en muchos sentidos, pues muy difícil de precisar. Es como de irnos acercando para evaluar y equilatar los pasos o las fases más importantes de la construcción del patriarcado, pues yo creo que es muy, muy complejo y muy difícil. Yo un poco me iría primero pensando en algunos factores contextuales para la historia de la humanidad desde el punto de vista exterior, ¿no? Desde el punto de vista de condicionantes exteriores, ¿no? Lo primero que diría yo es que evidentemente todos ahora los grandes investigadores, historiadores, sociólogos, psicólogos, ¿no? Piensan que originalmente las diosas eran lo que privilegiaba y las sociedades eran sociedades donde las mujeres eran muy importantes, eran prácticamente la forma más elevada de lo divino
y eran su manifestación en la tierra, ¿no? La famosa concepción matrilineal, matrifocal. Y por lo tanto esto, muchos investigadores dicen, pues casi desde el Paleolítico hasta, diríamos, el año 3000 o el año 2000 antes de Cristo, pues fue la norma. O sea, las mujeres eran mucho más importantes en cuanto a valor cultural. En cuanto a valor cultural, entonces, el patriarcado pues dominaría en los últimos 3.500 años máximo, ¿no? Entonces, Stephen Jay Gould, este gran historiador de la ciencia, dice que prácticamente podríamos decir en términos generales que primero la humanidad domesticó al perro, luego domesticó las plantas, luego domesticó a los animales y luego sometió a la mujer, ¿no? Luego sometió a la mujer en espacio. Yo diría que el primer factor importante sería el nomadismo, ¿no? El nomadismo, cuando los cambios climáticos alrededor del año 5000 a.C. obligaron a que las migraciones en patrones de migración secuenciales, como lo que hacen los animales, que migran a los mismos lugares anualmente cuando cambia el clima en una estación u otra, empezó a haber una migración errática. Y esa migración errática, que llamamos nomadismo, empezó a obligar a los hombres a una vida mucho más violenta, a enfrentarse con cosas desconocidas, y ahí el hombre empezó a inventar la guerra, empezó a inventar e institucionalizar la guerra. O sea, estamos hablando de cerca del año 5000 al año 3000. Y esto empezó a desplazar la importancia de las mujeres debido a los andrógenos, a la testosterona, y entonces el hombre empezó a ser más importante. Yo diría que otro elemento importante sería que primero la domesticación de las plantas eran hortalizas y luego la domesticación de las plantas eran agrícola. O sea, la diferencia es que en las primeras cualquier mujer puede participar porque avientas las semillas y recoges las lechuguitas y recoges los tomatitos y las zanahorias. En cambio, para la agricultura se necesita el arado. Y el arado implica que las mujeres embarazadas, las mujeres que amamantaban, ya no pudieron colaborar con la función primordial de alimentación, que era la agricultura, ¿no? Porque había que empujar el arado y en muchos lugares no había animales de tiro, como en América, como en Mesoamérica, no había animales de tiro. Entonces, la fuerza del hombre también se empezó a imponer y el hombre empezó a acaparar los alimentos. Yo diría que luego la construcción de la ciudad también, la ciudad en términos generales, yo trabajo en teorías del urbanismo en la UNAM, y soy uno de los que organicé las materias de historia del pensamiento urbano, y definitivamente la ciudad secular, no la ciudad sagrada, la ciudad secular se vuelve un ambiente muchísimo más agresivo, muchísimo más competitivo, más peligroso para la mujer por su determinación biológica de que ella es la que se embaraza, ¿no? y la que crea hijos. Y la que genera y alimenta a los niños. Entonces empieza a volver el papel de la mujer, empieza a marginarse y el hombre se empieza a preocupar por su herencia a través de la mujer. Y yo diría que, y esto es una cosa polémica, que una de las cosas internas más importantes del triunfo del patriarcado, mucha gente lo ha dicho, y yo creo en ello, dice el gran biólogo Desmond Morris, que el organismo más complejo que existe en la Tierra hoy es la hembra humana, y dicen los biólogos que la hembra humana es un organismo más complejo que el del hombre, el macho. Sí. Entonces, seguro era casado. Seguro, yo creo que se lo dijo en honor a su mujer. Y en ese sentido, no era por haber estudiado tanto. Claro. Y bueno, para cerrar, yo diría que esa parte es importante porque el hombre, dice Morris, siempre ha tenido el complejo, el macho, el complejo de que la mujer puede hacer el amor de una manera muchísimo más fácil. Digamos, la mujer no tiene que fingir el éxtasis amoroso. En cambio, el hombre sí está en competencia, y esa diferencia han hecho también, muchas cosas muy polémicas y que seguro están poniendo las redes al rojo vivo, pero... Pues, yo pido una cosa, si ya está la cosa al rojo vivo, antes de que veamos más posturas. Yo creo que sí. ¿Para leer? Vamos para leer y para hacerse patriarca. Vamos a ver la dichosa palabra porque me dice, se refiere a
que come mucho. Bárbaro o cruel, género de aves insectívoras, también llamadas saltaparedes o matracas. La palabra que buscamos viene del griego, lengua en la que tenía el sentido de habitante de las cavernas, es decir, como un sinónimo de cavernícola. Tenemos, Germán. De Bonilla Artigas y de Conaculta, de Saúl Yurkiewicz, del arte pictórico al arte verbal. Va a estar muy bueno ese. Y yo tengo dos títulos maravillosos. El primero de ellos, La oscuridad, de Lemony Snicket, ilustrado por John Classen. Una maravillosa, Snicket, que en realidad es Daniel Handler y que ustedes conocerán por la serie de Catastróficos Desdichados. No sé cómo se traducirá eso acá, porque yo me lo sé de la madre patria. Creo que es una serie de sucesos catastróficos o desdichados. Posiblemente sea algo mucho más lógico de lo que yo aprendí, pero bueno, son 14 libros y esto habla del miedo a la oscuridad y de cómo su protagonista, Laszlo, pues baja al sótano a encontrar, además es negro, todo oscuro. Es maravilloso y perfectamente ilustrado. Y también tenemos de dibujos paso a paso, Animales. Este es el título, y no sé de quién es, déjame ver. De Leonie Pratt y Lou Stowell, cortesía de Océano. Este también es para los más pequeños y es mucho más infantil que el otro. También tenemos ejemplares del libro Emergencias. Es una antología de cuentos mexicanos de jóvenes talentos, selección y prólogo de Alberto Chimal, que tiene una amplia experiencia con la literatura joven, da muchos talleres y él mismo también es un gran narrador. Y como en todas las emisiones de La Dichosa Palabra desde hace un par de años, estamos obsequiando una suscripción anual a la revista Este País, que este mes está dedicada al embrollo de la tecnología y que tiene estupendos artículos. Señaladamente, mi preferido es el de Federico Reyes Heroles. Léanlo, por favor. Es muy interesante. Bueno, vamos a irnos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir patriarcalizando. Muchas gracias por su atención. Reflexionando el patriarcado. Mordiéndote la lengua. Aquí seguimos muy contentos de estar con ustedes. Recuerden ustedes, saludamos al público que nos ve en otras ciudades a través de la señal internacional de Canal 22. Nuestra pregunta del día de hoy, recuerden ustedes, es menciona tus lugares, horas y posturas favoritos para leer. Hemos ya mencionado muchos de ustedes que nos han dicho los lugares donde les encanta leer, algunos muy tranquilos y otros muy ruidosos. Ok, nos habían preguntado los orígenes del patriarcado y bueno, pues yo aventuré algunas respuestas. A ver, Laura, ¿qué Y decías? a ver, No, yo quiero oírles a ustedes. Ustedes dijeron que era una conversación de hombres, pues ahora yo voy a escuchar todas las opiniones. Bueno, Voy a aprender. uno de los yo creo que el patriarcado es un gran misterio, porque digamos que yo no encuentro una explicación, o muchos especialistas no encuentran una explicación suficientemente satisfactoria para este fenómeno, porque por un lado se da en las más diversas culturas del planeta. O sea, donde había animales de carga se dio lo mismo que donde no había animales de carga. Se dio en América completamente separado de Asia, se dio en África. Y sin embargo, tampoco es completamente universal. También hay sociedades donde no siempre necesariamente sobrevivido. las sociedades se organizan de una forma patriarcal. Incluso en los animales, donde hay hembras cooperativas y machos agresivos, eso muchas veces en elefantes, en bonobos lo vemos. De todas formas, hace que las hembras sean los seres dominantes, no los machos. La teoría de que es la fuerza masculina tiene varias aguas por varios lados. Por un lado... Como el Titanic. No, sí, la verdad es Sí, que... sí. En primer lugar, hay muchas hembras que son mucho más fuertes que muchos hombres. Siempre ha habido eso. Y que Siempre no hay todas muchas se mujeres que son embarazan. más fuertes. Luego, dos,
Pero la Si fuera- testosterona sí es un determinante. O sea, la testosterona Pero la, sí nos hace la más fuerte. testosterona solamente te hace más, más fuerte y fuerte. más agresivo, por eso. Más Pero fuerte. eso de todas formas no importa. Hay mujeres que son mucho más fuertes que los claro, hombres. claro, Muchísimas mujeres son mucho más fuertes que los hombres. Pero no solo eso, sino que la sociedad humana está organizada de tal manera que no dominan los más fuertes. O sea, los hombres a los 20 años son mucho más fuertes que a los 60. Sin embargo, el poder en todas las sociedades humanas de hoy y de siempre, la gente de 60 años tiene mucho más poder que la gente de 20 años. Claro, Sí, pues, las sociedades humanas no están organizadas de tal manera que el más fuerte domina. Si eso fuera cierto, entonces en las plantaciones de esclavos, donde todos eran negros, pues los negros debían ser los amos. Y el hecho es que muchas veces el dueño de los amos, el dueño de la plantación era un viejito enclenque blanco de 80 años absolutamente débil. Con Entonces, todo no es la nuestro fuerza respeto. lo que te da superioridad social. En las sociedades humanas no es la fuerza lo que da superioridad social. Es más bien una cosa de cooperación. Y lo curioso es que siempre solemos decir que las mujeres cooperan más que los hombres. A lo mejor no es cierto, no en lo sé. diferentes ámbitos. Yo creo que también habría que ver de qué estamos hablando, si de poder político, de poder económico, que evidentemente la sociedad hoy en día se ha basado en eso, el poder. Porque si hablamos de la casa, de la familia, de una organización social, yo creo que ahí en muchas civilizaciones y todavía en muchas casas, en muchos hogares, la mujer es la que tiene ahí mucho más poder. Pero hablamos de la política, yo creo que también tiene mucho que ver el papel de la religión, cómo la religión ha hecho mucho para dar esta imagen de Pero son las más debilidad de la diversas mujer. religiones. O sea, ¿por qué Ahora- los aztecas inventaron religiones donde los hombres tenían prioridad sobre las mujeres, cuando simultáneamente en Asia o en África también inventaron eso? Como que no Lo que pasa es que parece hay tan lógico. condicionantes que generan una visión del mundo. O sea, las condicionantes geográficas y climáticas no son las únicas, pero evidentemente van acumulando valores, van acumulando respuestas más eficaces ante los cambios históricos y ante la adaptación al clima, y esos nuevos valores van organizando una visión del mundo más patriarcal, ¿no? Ahora, evidentemente. hay que distinguir muy bien que la pregunta es sobre el origen del patriarcado, Sí. que es ahí donde está el misterio. Claro. Es decir, no sobre el patriarcado y la cuestión está de cómo bien es que o la malo. dominación y en términos, digamos, sincrónicos ahorita actuales, ¿no? Porque entonces ahí sí Claro. es otra cosa. Nos perdemos es otra ahí. discusión. Sí, nos Sí, perdemos tiene mucho ahí. que ver con el feminismo, que es una de las cuestiones más interesantes que hay hasta en crítica literaria feminista, es sobre el origen. Por eso yo contesté Y eso. estos elementos que tú marcas son muy buenas tips, muy buenas vías, ¿no? Pero también lo que dice Pablo del misterio también es algo cierto, ¿sí? Es decir, una cuestión es, bueno, lo militar, ¿no? La teocracia femenina comienza a ser reemplazada por la aristocracia militar masculina. ¿no? Pero es que el problema es que, por ejemplo, en la guerra la hacen los soldados, pero no son los soldados los que mandan. Son los generales que muchas veces nunca toman un arma, Sí, son claro. incapaces de Pero matar todos un son pato. hombres Claro, en cualquier claro. caso. Pero podrían ser mujeres. ¿Por qué les Pues impide nomás que en las por qué no podrían películas de ser María mujeres? Félix, porque... Sí, pero- Claro, En pero, las de pero Demi. sí Pero no podrían son- ser mujeres. Sí, o sea, pero no sí son- podrían, pero no. Pero no son- Elizabeth I fue la reina de Inglaterra cuando en una época donde no había un solo juez hombres, no había un solo estudiante, un solo maestro, un solo funcionario, un solo miembro del Parlamento que fuera hombre, y de todas formas no pasaba nada si lo Bueno, y dominaba antes una de ella, mujer. la reina Sí, pero, Victoria. pero son casos excepcionales. Claro. Digamos, hubo una emperatriz china, hubo Sí, sí, la sí. emperatriz Sí, 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 o sea, Sixi, esa es otra hubo cosa. la Ellos reina tienen diosas. Isabel, la reina... Bueno, es que pero en normalmente hay términos diosas. generales, cuando una sociedad de soldados se impone, normalmente son los que fueron soldados de jóvenes, como Julio César, y que al final terminan en la pirámide porque son los que manejan, como dice Laura, las estructuras culturales y los programas culturales. El software cultural, que es el que se vuelve patriarcal, ¿no? El software. Robert Graves habla, por ejemplo, de un momento en el que en la cuestión olímpica estaban empatados, había 6 dioses y 6 diosas. Sí, sí, ¿no? sí. Y luego entra Dionisio ahí a desempatar el asunto y él
simplemente lo acota como una cuestión básicamente de orden militar, ¿no? Es decir, el factor militar es el que le Pero, por atribuye ejemplo, el asunto, ¿no? Atenea era la diosa de la estrategia militar. Sí, pero a Y Marte... el templo más Pero importante a Marte- en Atenas era de una diosa, ¿no? Sí, pero Marte tenía todos sus marines, pues, ¿no? Sí. Sí, Claro, ay, pero no, ella y ni Atenea pinchaba ni es una cortaba, diosa, nada más era es una diosa devoción. que medio está robada en la transición de estas sociedades matrifocales donde las divinidades eran muchísimo más evolutivas, las divinidades femeninas eran más evolutivas, eran más metamórficas, eran más indefinidas, Sí. encarnaban en animales, eran proteicas. Sí, sí. Y en cambio, el dios que va sustituyendo, el dios Zeus y luego el dios Yahvé, etcétera, se vuelven dioses más estáticos, dioses más cristalizados, menos evolutivos, más claros. Bueno, y Zeus- eso es un Zeus era programa. Es un programa cultural. Era el dios más polimorfo que hay, ¿no? La semana pasada hablamos de Se lo de hacía mitología pasar por griega, cualquier ¿no? cosa, ¿no? Porque Zeus no era, digamos, un solo señor, ¿no? Claro. Depende de que barbas se y así, transformara. sino que dependía de su interlocutor, dependía con quién se aliaba para hacer el Zeus tal, el Zeus tal, el Zeus tal. Es decir, Zeus es Muy listo. tiene más Encarnaciones, encarnaciones, por así apariencias, decirlo, ¿no? no sé qué, que los dedos de una mano. Claro. Lo que pasa es que llegamos al dios monoteísta, Sí, al claro. Yahvé, al Sí. Dios Padre, a Adonai, a Alá, y esos dioses son dioses estáticos, dioses muy cristalizados, monoteísmo, como que ya no lo Que dijimos. tienen... tiene incluso que y ver con las entonces ahí- sociedades escritas, donde las cosas pueden quedar cristalizadas. Claro. Cuando todo es oral, lo oral es líquido. Pero una vez que lo escribes, ya se quedó ahí. Por Pero eso ¿y qué hay digo, de ya se las- vuelve... pero ¿y la qué hay de escritura la- tiene que ver con las Por supuesto, ciudades, sí. y por eso digo, la escritura tiene que ver con las ciudades no existen, las ciudades seculares no existen sin la escritura, y la escritura y las ciudades justamente son sociedades, en términos generales, machistas y patriarcales, ¿no? Lo que Pero no en tiene los que ver, últimos o sea, 100 años- machista y patriarcal no debería ser sinónimo. Sin embargo, lo hemos vuelto casi un sinónimo. El chiste Bueno, del tienen cada patriarcado uno es su no propio- pensarlo como natural, Ahora, sino sí, no, pensarlo es como natural. histórico, ¿no? Claro, y Sí, ahora, es una de todas construcción formas, Una convención los social. cambios que hemos visto en los últimos 100 años o más o menos de la participación de la mujer es tremendo. O sea, es No, un bueno. cambio social de Depende de qué dimensiones sociedades increíbles. también, pero No, sí. bueno, pero Es en general, digamos, en general en el mundo. Bueno, digo- obviamente en Occidente, bueno, pues igual te vas hoy a Arabia Saudita, pues a lo mejor el afán es que se viva igual que hace 1000 años, yo qué sé, pero en general en el mundo las mujeres tienen muchas Pero ¿y qué más oportunidades que explicación hay nunca de estas antes. sociedades matriarcales? Es decir, ¿cuál sería el origen en este caso? ¿Por qué estas sociedades se ha imperado la mujer frente al hombre y no como en la, no sé si en la mayoría, pero sí podríamos decir que la mayoría sí tiene un patriarcado? Y en las sociedades actuales, en las clases medias, medias bajas y bajas, domina, en todo el mundo domina básicamente casi un patriarcado, salvo en algunas sociedades neolíticas y paleolíticas, en Nueva Guinea, en África, en algunos lugares de América Latina, en Indonesia, en Polinesia, hay algunas pequeñas sociedades, ¿no? Paleolíticas y neolíticas, Donde se considera donde que el todavía embarazo la mujer es muy es importante. un poder. Pero en términos generales, en las sociedades que sufrieron en la colonización europea, en casi todas las clases sociales más bajas y económicas y culturales están sometidas a un esquema que impuso Europa y que viene Pero, del pero el patriarcalismo. patriarcado estaba en América mucho antes de que llegaran los europeos. Sí, O sea, pero- no lo imponen los europeos. pero yo me refiero- Se da en todas partes. Sí, pero en otras Al contrario, partes... lo que impone la cultura europea ha sido la liberación de la mujer. Ese es un fenómeno europeo. Dichosa y No, pero continuamos, recientemente. Por eso. Recientemente. Sí, Recientemente, claro. digo. Ah, en la sí, claro que colonización. recientemente. dice. Dichosa y continuamos. Bueno, Antes de que nos... a ver, Paren las orejas. nuestra dichosa palabra. Ok. La dichosa palabra del día de hoy, que coma mucho, bárbaro o cruel. Género de aves insectívoras también llamadas saltaparedes o matracas. La palabra que buscamos viene del griego, lengua en la que tenía el sentido de habitante de las cavernas, es decir, cavernícola. Laura. Otra maravilla, yo esta noche tengo muchos privilegios porque ahora le toca el turno a Susie Lee, esta coreana que es pintora y que ha destacado muchísimo en literatura infantil. Pueden leer todas sus obras en susieleebooks.com.
Esta es En el zoológico, una historia de cómo una niña va al zoológico con sus papás, desaparece, los papás les entra una angustia horrible, pero ella anda jugueteando en las jaulas con todos los animales. Maravillosas las ilustraciones, maravillosa la historia y maravillosa el regalo para los más pequeños. Una muy buena opción de lectura. La cafebrería El Péndulo, que siempre tiene una estupenda mesa de novedades con títulos muy bien escogidos, nos manda uno de esos títulos, que es Las hierbas del camino, de Natsume Soseki. Es la novela autobiográfica del llamado padre de la literatura moderna japonesa. Y tenemos un libro que es verdaderamente magnífico. Yo lo conocí cuando fue tesis. La escritura de Clarice Lispector, Pensamiento del afuera, que trata sobre un soplo de vida, que es una de las novelas de la Clarice. Seda Editores. Es de Emiliano Mastache y se puede conseguir, por cierto, en El Péndulo. Perfecto. Y que no sé qué. Nos dice el califa El Omar. patriarca. El califa Omar. que Lo tenemos citaste en que el ir. poema de Borges. Sí, sí, lo cité para ver si... Las si- sentencias para que de vea Omar. que nos acordamos de las sentencias de Omar. Las sentencias de Omar. Nos indica que tenemos que ir a un corte. Sí. Exacto. Aquí seguimos en vivo en la dichosa palabra, últimos minutos para seguir peleándonos en esta mesa, no sin antes saludar a todos los que nos están viendo por la señal de Canal 22 Internacional y todos los que nos ven todavía no por internet y algún día sí por YouTube. Así que bienvenidos a todos. Yo quiero saludar en especial esta semana y destacar dos ferias del libro, que son dos propuestas muy buenas, incipientes, pero ahí se van consagrando como buena oferta literaria. Ferial, sobre todo, una en Saltillo, la FILA, la Feria Internacional del Libro de Arteaga, en Saltillo, Coahuila, que se termina mañana, así que todavía tienen un día más para poder ir a visitarla. Y la otra es en Orizaba y empezó ayer el 29 de mayo y estará hasta el 7 de junio, la Feria Iberoamericana del Libro. Así que también muchísimas gracias a los que nos invitaron para estar ahí, a Gerardo Carrera, a Gerardo Ramírez, a Lourdes Cortés y a Igor Roji. Fueron algunas de las personas maravillosas que se encargan de la organización de esas ferias, así que vayan, si están cerquita, no pierdan la oportunidad de acercarse a los libros y de disfrutar de todas las actividades que corren a su alrededor. Aquí ya está bien de hablar de patriarcas, aquí la mujer de la mesa va a poner orden y va a irse a la siguiente pregunta, aunque Comienza sea el el cuarto matriarcado, bloque. comienza el bloque del matriarcado. Oye, cuarto bloque, pero ya me tocaba, así que ahí les va. Alberto Abad nos pregunta, esta está re buena. ¿Qué es mejor, ver la película o leer el libro? ¿Antes o después? Hay varias... Antes o después. Antes o Bueno, después, claro. una es, si hay que ver las dos cosas, supongo que hay que ver qué es primero, porque muchos libros se convierten en película, pero también hay muchas películas que se convierten en libros. Y aquí preguntan si es preferible o qué recomendamos Mira, aquí, verlo antes o después. Ese es un tema muy bonito, porque es el típico tema de una mesa de bodas. ¿Sí? Es decir, en una mesa de bodas donde no conoces a muchos de los que están, no, ¿y tú qué haces? Pues escribo. Oye, ¿qué es mejor, el libro o la película? Y entonces, ¿Te ha por pasado? lo general, ¿Te ha pasado? La gente dice, para encumbrarse, sentirse más intelectual, que el libro. ¿Sí? En realidad, la narrativa cinematográfica es la narrativa predominante en nuestro tiempo. A mí me da un gusto que realmente es digamos, la actividad de representación artística o no artística, a la cual todos asisten. ¿Sí? Y eso es muy impresionante. El único lugar donde la gente no va al cine es en las telenovelas. Pero en la vida real... Tampoco leen un libro, hay que decirlo. Bueno, tampoco. Ni siquiera, incluso en las bodas, en las Ni se lavan los dientes. Incluso en las bodas, se en lavan las los dientes. telenovelas, ni siquiera discuten
si es mejor el libro o la película, ¿no? ¿Estás hablándole a los productores de las De telenovelas? los guionistas de telenovelas. Diles. No, y además No, es está parte bien. del rollo de las telenovelas. Está bien, la es así, telenovela no tiene está que diciendo tener que sus esté mal. propias convenciones. Sí, sí. Claro. En una telenovela la gente se sienta con corbata y saco abrochado a comer, en ningún lado de la vida, y nunca se lavan los dientes después de comer, ¿no? Siempre Bueno, no se lo salen. sacan, igual sí lo hacen. No, salen directo a la puerta. Ahorita ve la A pelearse. telenovela, bueno, hoy no, pero el lunes, cualquiera, échate todas y vas Se está a ver. recomendando pero más yo la no sé telenovela que el libro. cómo A ver, le hace, espérame, tiene pero los voy a lo dientes de bien la blancos. cuestión de la imagen. Ahí la discusión es que en realidad toca un punto que es la imagen. Claro. No es lo mismo la imagen real, ¿sí? Óptica, digamos, del cine, de la narrativa cinematográfica, que la imaginación de las telenovelas. La imagen de un libro es, las imágenes que tú te haces a partir de un libro son imágenes desdibujadas que no son ni tan plenamente imagen incluso como las de los sueños. Las de los sueños son todavía más imagen, Sí, 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 pero las de un sí. libro no son así. Entonces, la peor película es mejor como película que la mejor novela. Claro, como imagen. Como película, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, no sé, La Guerra y la Paz no tiene personajes que se muevan, no tiene tomas panorámicas, Pero también pierde no muchos tiene personajes, Otro musicalización. Sí, pero Y pierde muchos detalles la No, película. lenguaje Pero visual. es que es otra cosa, es otra cosa. Es que la desgracia está en que ese músculo de la imaginación es el que podemos perder, porque ahora todo puede presentarse directamente y con perfecta nitidez. Y No, cuando se perdemos, inventó la porque- palabra imaginación tenía que ver justo con eso, con lo que tú te formabas a partir de lo que leías. Y es completamente desdibujado, como dices. Es muy interesante que señales eso de que es menos claro incluso que las imágenes de los Claro. sueños. Ahora, si tú, por ejemplo, ya viste Harry Potter y lees a Harry Potter, en el momento que veas la palabra Harry Potter, te Te vas construyes. a imaginar a Daniel Radcliffe con sus lentecitos Claro. a fuerza, A fuerza. aunque finjas que no. Sí, sí, sí. Pero No puedes también- Sí, hacer pero entonces ya se palabras. echó a perder la imaginación. No, es que yo creo que ya son dos ya experiencias te puso un diferentes. casting, ya te impuso un casting. Por No, eso. yo creo que no, porque cuando uno va al libro después de ver la película, sí posiblemente tenga en la mente una fisonomía del protagonista, pero también es otra experiencia completamente distinta la Claro. lectura Sí, sí, al sí. cine. El no, cine eso estás yo- 1 hora y media viendo una pantalla y Sí, posiblemente eso yo guiado, ¿no? Yo no, No discuto lo que cuestiono. sea una experiencia. Pero yo lo lo de que antes digo y es que es una después, experiencia distinta. Claro, es distinta. Yo lo que Sí, digo, claro. yo lo Creo que que está una sobre la interesante lo otra. que tú dices de la experiencia desdibujada es que la lectura, al ser desdibujada la imaginación, tiene más conexiones, tiene más transiciones y tiene más sutilezas de enganchamientos, ¿no? Mira, en cambio, a tiene lo mejor, otras, digo, tiene como otras, sí, posibilidad, sí, sí. porque eso como posibilidad en la lectura. En cambio, en efecto, cuando uno está viendo la imagen, pues todo ya está Está muy terminado, muy ya está terminado, terminado. todo Más está guiado. muy Yo delimitado. lo que recomendaría. Lo que no quiere decir que esté cuando muy esté dicen bien que si también. antes o después, que si lee uno. Yo lo que recomendaría es que tengan la experiencia de la que primera les caiga. Sí, Sí, es claro, decir, si si tienen está primero pasando el la libro, que lo película. lean, y si no, y tienen primero la película, que la vean. Es decir, si uno se pone, digamos, con una cierta regla y decir, no, yo no quiero ver a Sean Connery en El nombre de la rosa, ¿no? Primero quiero leer al señor Michael. Baskerville. Se va a tardar mucho y se va a perder una muy buena película. Puedes hacerlo mitad de mitad. Hay gente Pero que luego empieza las la tienes novela, ahora. no la ha terminado, va a ver la película y luego termina la novela. No necesariamente es antes y después, O puede ser dejas antes. pasar un tiempo entre una y otra, también se vale. Ahora mismo tenemos acceso a películas mucho más crónicamente, No, es decir, claro, podemos la ver una narrativa es película fundamental. aunque no esté en cartelera en este minuto en el cine. Entonces también aprovechemos eso. Y yo digo que lo que sería, lo ideal sería poder hacer las dos cosas para comparar y que cada Claro. uno Pero pueda como no las decidir. puedes hacer al mismo tiempo. No, eso sí. Además, tú, por ejemplo, lees El paciente inglés y dices, bueno, ¿y Juliette Binoche? ¿Dónde está? Y No se perderse nota, eso. ¿no? Lo bueno es que ya viste la película y señor entonces ya Fiennes. la incrustas ahí. Claro, claro. Y el cine, pues digo, Bueno, el cine con las que las imágenes pues, respuestas tiene vayamos. mucho más otro lenguaje también simbólico de imágenes. Claro, claro, claro. Pero es el temazo, ¿eh? En Sí. la próxima boda a la que vayan, pónganlo así. Sáquenlo. Ay, A ver y van cuántos ver. dicen la...
Te echas 2 horas. con el tema. Parafraseen y citen a Eduardo Casablanca. Citen Eduardo, exacto. Esta Cíteme, yo película de la dichosa palabra está a punto de terminar, pero el libro, la definición de la dichosa palabra, también está a punto de terminar. Les vamos a dar la respuesta de esta noche a la palabra que respondía al que come mucho, bárbaro o cruel, género de aves insectívoras, también llamadas saltaparedes o matracas. La palabra que buscamos viene del griego, lengua en la que tenía el sentido de habitante de las cavernas, es decir, cavernícola. Por lo mismo, troglodita, ese troglos que significa agujero, hueco. Qué bonita Hoyo. palabra. ¿Eh? Trogloditas. Esa está... Como que sientes que se te queda aquí. Sí, es una glotis, palabra la bien. glotis se te queda ahí. La glotis. Ahora, si quieren, Muchos ganadores, la producción se pondrá en contacto con todos ustedes para que puedan venir a recoger los libros o mandárselos si viven fuera del DF. Entre otros, Salvador Pérez, Roberto Sandoval, James, Gloria Adriana, Lupita Cervantes, Eduardo Colmenares, Tamara Rioja, Luciérnaga Ramírez, Víctor Hernández, Humberto Aguilar, son algunos de los afortunados que esperemos que disfruten mucho del libro antes y después de la película. Así que, esto fue la dichosa allá- palabra por hoy. Allá en su patriarcado. Muchas gracias por participar con nosotros. Pueden seguir comentando todo esto en las redes sociales. Germán Ortega, Pablo Laura, Villosa, Eduardo Laura Casar. García. Laura, Pablo. Muy Gracias, buenas Eduardo. noches, Matriarcado. disfruten el domingo y aquí nos vemos el próximo sábado en la dichosa palabra. Eduardo, yo creo que ibas a decir lo del patriarcado.